Es un poco por ahí la cosa, ¿verdad? O sea, yo siempre pongo collage, son distintos, y cada muestra tiene un perfil diferente de collage, ¿verdad? Hay una cosa que leí en en una nota, que decís así, por lo menos lo tomo de la nota Sí, hoycanelones.com.uy, que decís, recuerdo que cuando iba a la escuela me gustaba mucho todas las cosas, y entonces a los 12 años mi familia me mandó a un taller de un artista muy reconocido en Santa Lucía, Washington Amaro. Ahí empecé y nunca paré. Tuve mucho de autodidacta. O sea que toda esta expresión artística empieza ya de preadolescente. sí, sí, o sea, digo, a ver, Quizás antes lo hayas registrado sí, sí, también, sí, ¿no? sí, es que es un poco antes también, porque ¿qué pasa? Uno es consciente de esas cosas con los años. Cuando uno realiza algo, digamos, en el presente y empieza, digamos, a hurgar un poco dentro de uno, se va encontrando de repente señales que se han ido dando durante la vida que no siempre atendíamos y que hacen posible este presente, ¿verdad? O sea, yo era muy mi padre tenía una farmacia acá en Santa Lucía, y yo recuerdo que en el escritorio de la farmacia, como recibían diarios, yo solía recortar, por ejemplo, del diario de la noche y del día, que eran los que se compraban, los cómics del Fantasma, de Tarzán, y yo recortaba y pegaba, digo, en una especie de cuadernola grande, enorme, que era destinado básicamente para recetario farmacéutico. Entonces yo ahí armaba todas esas cosas. Y digo, pero son recuerdos que han empezado a aflorar no hace tantos años, como que uno ha empezado a armar esa especie, valga la redundancia, de collage histórico de uno, y entonces uno dice, o sea, si estoy acá no es por azar. A ver, estoy acá porque de repente, sin notarlo poco a poco, fue así. O sea, yo reconozco que tuve la posibilidad de vivir dentro de una familia muy sensible a todo esto. O sea, hay músicos, hay actores de teatro en mi familia. O sea, ya de muy larga data, yo qué sé, tío de mi padre, por ejemplo, era Gerardo Grasso, el autor del Pericón Nacional, por ejemplo. Sí. Toda esa familia eran todos pianistas, ¿no? Después tenía un tío que era actor de la Comedia Nacional. O sea, uno se crió también siendo adolescente, acompañándolo a él muchas veces a ensayos y conociendo gente del teatro sumamente increíble, ¿no? Que uno en aquel momento como adolescente no tenía la valoración exacta de lo que era estar frente a determinadas personas, dentro directores, actores, ¿verdad? Entonces digo, como que hay algo que adentro de uno, no sé, le permite ver las cosas con una sensibilidad más artística, digamos. Y así fue que mi familia a los 12 años me mandó a un taller de un artista que básicamente era diseñador, Washington Amaro, era diseñador de telas de Sudantex. Vivía en Venezuela y después se volvió acá al Uruguay, a su pueblo, Aguascorrientes, y daba clases acá en Santa Lucía. Son todos pasos, digamos, que me llevaron a esto, ¿verdad? Ujú. O sea, uno como que, a ver, vuelvo a esas historias que uno va, digamos, reasumiendo en este momento, desde en el presente. Como que fui caminando un poco medio más a tientas que, que con certezas, para lograr, digamos, mi expresión actual. O sea, entonces sí, pasé por la pintura, breves formaciones en grabado, por ejemplo, ¿no? Y pero siempre digo, siempre una característica que me reconozco es el hecho de que nunca estuvo esto fuera de todo un contexto artístico, ¿no? O sea, yo siempre estuve rodeado de músicos, de escritores, ¿Mm? ya desde un principio. Y en esto, en esta actividad, digamos, creativa,
está la docencia también. Sí, yo en el año 95 empecé a dar talleres en primaria, básicamente en educación especial. O sea, yo en primaria, ojo, no era funcionario de primaria, yo recorría escuelas y iba a través de comisiones de fomento a desarrollar talleres. Prácticamente toda mi trayectoria dentro de la educación, entre el 95 y el 2015 que dejé de hacerlo, generalmente siempre fue dentro de las áreas de la educación especial. Después me integré a tiempo completo y asimismo trabajaba también en inicial. O sea, era un poco, a ver, esa especie de ida y vuelta, de que uno recibe y uno tiene que devolver, digamos, tiene que aportar al medio, ¿no? Porque al fin y al cabo uno es entre todos. O sea, uno se tiene que formar lo mejor posible para aportar a un todo, a lo comunitario, lo mejor de uno, ¿no? Entonces, eso a mí me permitió, de alguna manera, poder ir procesando y devolviendo lo que uno iba aprendiendo, que otros le iban brindando, digamos los demás, y a mí la verdad que la parte esa educativa siempre me sedujo, ¿no? Y bueno, y no solo en primaria, sino que también trabajé mucho en el área de la salud mental, en proyectos donde trabajaba, por ejemplo, con egresos de las colonias Santín Cabo Rossi, Etchepare, Vilar de Bo, en distintos talleres acá de la zona, que también digo, es un aprendizaje. Y ahí es donde uno comprende más que la docencia es más, enriquece más a quien brinda su conocimiento que al que lo recibe, digamos, del otro lado del mostrador, ¿no? En tu obra, ¿cómo es el proceso? ¿Vos te surge la musa, la inspiración, o de alguna manera va germinando una idea y te lanzas de lleno? ¿Cómo es tu forma creativa? ¿Cómo es tu Yo forma de creo que, plasmar sí, tu arte? a ver, muchas veces uno va, digamos, no sé, ideando, que en realidad después cuando uno va al trabajo directamente termina siendo algo totalmente diferente a lo que en un principio quería. Entonces digo, muchas veces me pasa a mí en el caso del collage, y presumo que también quienes escriben, quienes componen música, empiezan a ver elementos, en mi caso puedo hablar de recortes, que esos propios recortes como que interactúan con uno, es como si le estuvieran hablando, como si le estuvieran dando participación a un determinado libreto de construcción. Es un poco esa impronta. Y muchas veces a mí me gusta trabajar mucho en series cortas, de repente de 3, de 5, de 7, de 11. Siempre trabajo con números impares. Y entonces como que aparece una idea y ya a veces necesariamente no en un trabajo se logra, no sé, el cierre de esa idea y se hace necesario una serie. Pero digo, somos de trabajo. O sea, yo le doy muchas horas a esto. Entonces, de repente también eso favorece el hecho de siempre encontrar algo. No siempre lo que uno hace es satisfactorio, ni hablar. Pero sí, digamos, de alguna manera lo que no es tan satisfactorio, una parte de ello puede servir para otro. O sea, estamos hablando casi como una especie de estrategia collage para todo, hasta para la vida, ¿no? Y entonces uno puede tener determinadas pautas, porque es importante también, digo, ya no solo, digamos, esa partitura que a nosotros nos puede dar, o la academia, o nos puede dar la técnica desarrollada después de determinada cantidad de años, digamos, esa especie de vaquía para manejarse, sino que también el hecho de poder complementarlo en algún momento
hasta que lo que uno hace, por mínimo que sea, sea la posibilidad de ser uno mismo, ¿no? Casi como un autorretrato. ¿Hay materiales que vos digas, los tengo siempre, no me puede faltar determinado material? Tú me dices con respecto al material De de trabajo, collage. sí, de O sea, trabajo de collage. yo generalmente trabajo a los grises, negro, rojo y blanco. Sí. Encontré un lugar precisamente allí en Montevideo donde, digo, porque no es solo a veces el color, sino también influye, digamos, el cuerpo, la textura. Entonces, digo, justo encontré en un lugar a través de una amiga eh, donde proveerme de ese material, ¿verdad? Yo me traía material mucho de Valencia, por ejemplo, y entonces como que después encontré acá un material como que para poder expresarme, pero a su vez también está el hecho de, yo uso muchos recortes de revistas y eso, y ya hace mucho tiempo que vengo con el tema del recorte de letra, que funciona como catarsis también, y digo, y uso materiales de revistas, ¿no? Y digo, y cartulinas, ¿no? Eso básicamente.